días. Por más que les digo que deberían, cuando me presenten, temblar o caerse o algo, no me hacen caso. Bueno. Pues buenos días, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes después de ese famoso viaje en el que pues yo regresé, hicimos en el viaje de regreso desde que salimos del hotel hasta que llegué a la casa de ustedes 26 horas. Y pues para los chavos a lo mejor eso no es nada, pero para mí yo de verdad ya no sabía qué hacer. Yo ya cuando llegamos al aeropuerto de la Ciudad de México todavía había que esperar 3 horas para que saliera el autobús. Y yo le dije a Alex, no hay manera de, pues no sé, de que tome un avión de aquí a Querétaro y me deje en mi casa. No, pues no, a esta hora no hay, pastor. Pues llegué como a las 6:30 de la mañana. Al rato llegó la señora que me ayuda una vez a la semana, los miércoles. Y me dijo, ¿qué se le ofrece? Le dije, mire, hay una cosa súper urgente que me tengo que reponer. Sí, dígame, hágame unos chilaquiles. Digo, necesito comer como 10 días chilaquiles y cenar tacos para reponer mi vida, ¿no? De lo que es, pues, la mejor, porque dicen, la mejor comida es la francesa. Pues no sé, para los franceses a lo mejor sí. O que la comida italiana es la mejor comida, pues igual para los italianos, pero la realidad, la mejor comida del mundo es la mexicana. Y le tengo una buena noticia, todos los que vayan al cielo se va a hablar español y comer mexicano. Porque dice la palabra que va a estar lleno de toda bendición. Amén. Bueno, quiero compartirle un mensaje que se llama Haz lo posible. Y uno de los pasajes que a mí siempre me ha gustado mucho, lo hago mío, me encanta declararlo, creerlo, está en Lucas capítulo 1, versículo 37, y dice, para Dios nada, no hay absolutamente nada imposible. ¿Quién lo cree? ¿Y cuánto es nada? Pues nada, cero, nada es imposible. Y esto deja a Dios en la posición de lograr lo que nadie más puede. Es decir, nos deja a nosotros fuera de esa ecuación, nos deja a ti y a mí fuera de tratar de lograr lo imposible. ¿Estás de acuerdo? En las leyes de casi todos los países, ¿cuántos abogados hay aquí? Sin pena, pues total. En las leyes de casi todos los países está establecido un principio legal de jurisprudencia que dice, a lo imposible nadie está obligado. Y consiste en que ninguna persona está obligada a cumplir un requerimiento, un requisito legal, si no es posible realizarlo. Yo no soy abogado, pero le voy a poner un ejemplo sencillo. Haga de cuenta que usted va con el juez y el juez le dice, pues le doy 24 horas para traer, no sé, el documento XYZ. Y resulta que ese documento tarda 4 semanas en obtenerse. Entonces usted no está obligado a traerlo en 24 horas, por lo tanto queda liberado de esa obligación. Usted está obligado a hacer solamente lo posible. Y la existencia de este principio jurídico obliga a los tribunales a seguirlo, a observarlo, y entonces libera a la persona de cumplir algo que legal o humanamente es imposible. Esto es algo que a lo mejor no sabías, pero es algo que tienes que saber para defenderte en las cuestiones de leyes. Lo que las leyes humanas hacen es reconocer un principio que Dios estableció.
Fíjate, Jesús lo dijo de una manera muy clara. Acompáñame a Lucas capítulo 18, versículo 27. Y dice la palabra, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, ni para las leyes humanas, ni para Dios estás obligado a hacer lo imposible. ¿Está claro? Es decir, solo tienes que hacer lo posible para ti. Lo imposible está reservado solo a Dios. Gracias. 2. Porque a lo mejor hubo uno que pensó, pastor, qué descanso, qué gran peso quitas de mí. Pero yo no soy, es Dios el que está diciendo esto. Y sí es un descanso, sí es una tranquilidad saberlo. Y con esto en mente, quiero compartirte 3 puntos. ¿Cuántos? 3. Que cambiarán tu manera de pensar y actuar. Pay attention. Para los que no hablan inglés, pay attention. Punto número 1. Pero primero, quiero pedirte que por favor despiertes al que está a tu lado. Dile, wake up, pretty Susie. ¿Sabes por qué? Porque en estos momentos voy a hacer algo súper especial. Les voy a compartir una gran revelación que tuve. Y esta revelación es el punto número 1. ¿Están listos? Sí. ¿Quieren oírla? Sí. La gran revelación que he tenido es esta. Dios es Dios. Claro que habrá algunos que me digan, ¿y eso qué? Todos sabemos eso, ¿no? No, es que yo lo que he visto claramente es que Dios es Dios y por lo tanto no necesita absolutamente nada de mí. No hay nada que yo pueda hacer o dar para que Él sea más omnipotente, o más poderoso, o más rico, o más perfecto. Nada, absolutamente nada. Más bien, yo necesito de Él. Y me he dado cuenta de que todo, absolutamente todo lo que Él me pide, es para bendecirme a mí, porque Él no necesita nada. ¿No le parece maravilloso? Todo lo que me pide hacer es para bendecirme a mí o al mundo, o a ambos. Y esta es una gran revelación. Si me pide orar, Él no recibe nada, no se beneficia en nada, pero yo me beneficio al recibir respuesta. Si me pide leer la Biblia, pues Él no se beneficia en nada. Él es la Biblia. Pero yo me beneficio al conocer sus instrucciones, al conocer sus promesas. ¿Me está entendiendo? Y esta es una gran revelación personal que nos puede hacer mirar a Dios y a su palabra de una manera completamente diferente. Entonces, el punto 1 es que Dios no necesita nada de nadie. El punto número 2 es que aunque Dios no necesita nada de nadie, decidió necesitarte a ti. El punto 1, que Dios no necesita nada de nadie, no quiere decir que Dios va a hacer todo. No. Él solamente va a hacer lo imposible. Y en su sabiduría infinita, te creó a ti para que tú hagas lo posible. Dicho de otra manera, Dios no necesita nada de nadie, pero decidió crearte para que fueras
su socio ganancioso haciendo algo, solo lo posible. Es decir, Dios decidió asociarse contigo. Tal vez nuestra mente no alcance a comprender qué es asociarse con Dios. Así que vamos a ver algo más mundano para darnos una idea. Me encantaría que un día me llamara Bill Gates y me pidiera que fuera a verlo. Yo, muy obediente, acudo a la cita y él me dice: te voy a regalar muchas acciones de mi empresa. ¿Aceptas? Yo le respondería: mira, no lo sé, a lo mejor, tal vez, probablemente. Pues claro que no, aceptarías encantado de la vida. ¿Por qué? Pues por los muchos beneficios. ¿Gratis? Imagínate. Dios es trillones de trillones de trillones de trillones de veces superior y más rico que Bill Gates. Es todopoderoso y decidió ofrecerte a ti una sociedad para bendecirte. Amén. Para dejártelo bien claro, pon esto en tu mente. Dios te necesita haciendo lo posible para que Él pueda hacer lo imposible. ¿De nuez? Dios te necesita haciendo lo posible para que Él pueda hacer lo imposible y beneficiarte a ti y al mundo. ¿No es maravilloso? Cuando entendemos esto, mi hermano, de verdad, nuestra mente explota. Y cambiamos nuestra manera de pensar y de hacer las cosas para el Señor. Desde el primer hombre, desde Adán, Dios lo hizo socio para que hiciera lo posible mientras el Señor hacía lo imposible. Adán tenía, ¿cómo se llaman esas? Cuando entras a una empresa y te dan una hoja donde dice tus funciones, se llama descripción de puesto o de funciones, ¿no? Adán tenía una larguísima descripción de funciones de 4. 4 cosas tenía que hacer. Ponerle nombre a los animales. Ahora, piensa que para eso se necesita ser genio. Ponerle nombre a los animales. Cuidar el huerto. Cultivar al huerto y no comer del árbol prohibido. 4 cosas. Y en la última, en realidad no tenía que hacer nada, solamente abstenerse, ¿no? Mientras Adán hacía lo posible, ponerle nombre a los animales, cultivar el huerto, cuidar el huerto y no comer del árbol, Dios hacía lo imposible, hacer que los árboles dieran fruto, hacer que la vida surgiera en el vientre de Eva, sostener el planeta flotando en el vacío, hacer que el sol diera luz y energía, mantener la atmósfera respirable y protegiendo de los rayos ultravioletas, mantener el universo en orden y otras cositas así sencillas. Si el hombre hacía lo posible, si el hombre hacía lo que le tocaba, entonces la consecuencia es que sería el rey del planeta, tendría todos sus beneficios, tendría comunicación directa con Dios y tendría vida eterna. Pero el hombre dejó de hacer lo posible y decidió salirse de la sociedad con Dios. Entonces, como dice la canción, todo se derrumbó. Todo se acabó. Pero Dios aún quería socios con quien comunicarse, con quien tener comunión, a quien amar, a quien bendecir,
con quién estar eternamente y con quién hacer lo imposible. Entonces, ideó el más maravilloso plan de todos los tiempos: recuperar a sus socios a través de pagar él mismo el precio que su propia justicia exigía a través de un Mesías anunciado. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Gracias a Jesús, tú y yo podemos estar nuevamente en la posición de hacer lo posible para que Dios haga lo imposible. Y a lo largo de la historia encontramos hombres y mujeres que le creyeron a Dios. Hicieron lo posible y Dios hizo lo imposible. Piensa en todas esas personas a través de la Biblia y dime si hay una sola ocasión en que Dios actuara sobrenaturalmente sin que hubiera uno que se asociara con Dios e hiciera su parte. No lo hay. Simplemente no lo hay. Dios solamente hacía milagros, solamente hacía lo sobrenatural cuando alguien hacía lo natural. Así fue con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José. Así fue con Moisés, con Josué, con Débora, con Esther, con Pedro, con Pablo y con todos ellos. Ellos hicieron su parte y Dios hizo lo imposible. En una ocasión, el poderoso imperio asirio quiso invadir el reino de Judá. ¿Se acuerda? Israel se había dividido en dos reinos. El reino de Israel ya no existía. Quiso invadir el reino de Judá. Y el rey Ezequías de Judá no tenía un ejército suficiente, ni lejanamente suficiente para enfrentarlo. Así que hizo lo único posible que podía: oro. Y entonces Dios hizo lo imposible. Fíjense, Segunda de Reyes capítulo 19, versículo 35, dice: esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. Dios siempre quiere actuar, siempre, pero actúa solamente cuando te asocias con Él y haces tu parte. Y este nos lleva al punto 3, que es una pregunta. ¿Quieres asociarte con Dios y hacer tu parte? 2, 8, 27, 34, 382, ya bajó a 14. ¿Quieres asociarte con Dios y hacer tu parte? Porque, ¿sabes? Dios sigue necesitando personas que quieran cooperar con Él. Dios sigue necesitando personas que estén dispuestas a hacer lo que Él les pide para que Él pueda hacer lo imposible. Antes de que contestes amén o que te quiero decir algo. Dios nunca, jamás, never, de limón, la never, va a hacer tu parte. Nunca. Nunca va a hacer tu parte. Y esto es necesario que lo entiendas claramente. Si eres flojo, no vas a ver lo imposible de Dios. Dios tiene su parte, tú tienes la tuya. Así es el sistema que Él diseñó. Así funciona. Si estás sentadito ahí esperando que pase el milagro, no va a pasar. Hasta que hagas tu parte. También te tengo que decir que tu parte, lo que te toca hacer, nunca es sobrenatural. Nunca.
Y esas son buenas noticias, porque tú y yo no podemos hacer nada sobrenatural. Tú y yo no tenemos que hacer nada que sea imposible. De eso se encarga Dios. Entonces, tu parte nunca será sobrenatural. Siempre será natural, siempre será lo posible. Piénsalo. Te voy a poner un ejemplo. Marcos capítulo 16, versículo 18. Jesús dio esta instrucción claramente. Si nos vamos a la siguiente parte del versículo, dice ahí la palabra: pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Eso es lo que dice? ¿Dice eso o no dice eso? Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Lo voy a personalizar. Jesús te está diciendo a ti: pondrás las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Qué te toca? ¿Eso es natural? ¿Es posible? A ver, esposo sobre esposa, ponga su mano en su hombro, en su cabeza. ¿Está bien difícil? No, ¿verdad? ¿Es natural? ¿Es posible? ¿Cuál es la parte de Dios? Lo imposible, sanar. O sea, cuando tú pones las manos sobre un enfermo, no te toca a ti sanarlo, le toca a Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy explicando más bien? Esto es asociarse con Dios y hacer tu parte. Solo lo natural y Él hace lo sobrenatural. Te voy a poner otro ejemplo. Una de las películas más premiadas de todos los tiempos, más vistas por más personas en todo el mundo, se llama Los 10 Mandamientos. Es una película que se hizo, yo creo que en los 50s por ahí, o en los 60s por ahí. Y el actor principal era Charlton Heston, no sé si todavía viva este señor. Era un actorazo que hizo Ben-Hur, hizo muchas películas así, siempre salía de héroe, ¿no? Y en esta película nos cuenta precisamente la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y cuando Israel salió de Egipto, de repente se vio atrapado entre el mar y el ejército egipcio. No había otra opción, o el mar o el ejército egipcio para su destrucción. Entonces Dios le da una instrucción a Moisés. Y le dice, ¿vino alguna suegra? ¿Alguien trae un palo de escoba? Dios le dice a Moisés, levanta la vara, ¿y qué va a pasar? El mar se va a abrir. El mar se va a abrir. Éxodo capítulo 14, versículo 21. Dice la palabra: Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron. ¿Te das cuenta? Moisés solo hizo lo posible. ¿Qué le tocaba hacer? Levantar la vara. Y entonces Dios se encargó de hacer lo imposible. ¿Qué era lo imposible? Abrir el mar. Es maravilloso. Levantar una vara. Hasta yo lo hubiera podido hacer. Y tú también. O sea que hacer grandes cosas para Dios no es difícil y ciertamente no es imposible. Ahora,
también te tengo que decir otra cosa sobre esto. Tu parte siempre, always, ¿cómo se dirá siempre en francés? Siempre, ¿eh? Y en alemán, pues vamos a decir que se dice Telefunken. Tu parte siempre es primero. O sea, siempre la tienes que hacer antes de que Dios actúe. En los ejemplos que mencioné, vemos que Jesús dijo que primero pusiera las manos sobre los enfermos y después Él los sanaría. Dios le dijo a Moisés que primero alzara su vara y después Él abrió el mar. Es sencillo, tú haces tu parte, la posible, y Dios hace su parte, la imposible. Sé que te ha pasado, y a mí también me ha pasado, que de repente estamos como enojados, como sentidos con Dios, porque no nos manda el milagro. Le pides a Dios que Él arregle tus finanzas, pero Él está esperando a que primero diezmes fielmente y entonces Él hará el milagro. Le pides que arregle tu matrimonio, pero está esperando Dios a que primero ames a tu esposa como Él ama a la iglesia. No como mi tío Febronio allá en Veracruz, que llegó mi tía Incunda y le dice: oye Febronio, hoy cumplimos 30 años de matrimonio, voy a matar al marrano. Y mi tío le dijo: ¿y qué culpa tiene el marrano? ¿Por qué mejor no matamos a tu prima, que fue la que nos presentó? Ay, Dios. Otro día le dijo: oye Incunda, ¿no te vas a meter al mar? Pues no sé por qué, pues es que como te metes en todo. No sea así con su mujer, ame a su mujer para que Dios haga un milagro ahí en su matrimonio. Todos conocemos, espero, la historia de David y Goliat. No te preocupes, no te la voy a contar toda, solo una partecita. Los filisteos querían entrar a Israel a robar, matar y destruir. Y los ejércitos de Filistea y Judá se pusieron frente a frente, de Israel se pusieron frente a frente. Goliat era el mejor soldado filisteo, era un gigante, era un hombre muy alto, muy fuerte, muy atlético, muy entrenado en la guerra, y salió y desafió al pueblo de Dios y les dijo: escojan a uno, vamos a hacerla sencilla, escojan a uno. Si me vence, ustedes se quedan con todo, pero si yo lo venzo, nosotros nos quedamos con todo. Dios quería proteger a Israel, esa era su voluntad. Quería hacer que venciera, pero necesitaba uno que hiciera su parte, algo posible. ¿Y cuál era la parte? Salir a enfrentar a Goliat. ¿Pero qué creen? Ni el rey, que era altísimo, fuertísimo, ni uno solo de los soldados se atrevió. Hasta que llegó un chavillo, un adolescente flaquito, con su short y su camiseta, sin uniforme de guerra ni nada, y cero entrenamiento militar. Pero este chavo llegó, se enteró y dijo: yo voy a hacer mi parte. Y entonces salió y se enfrentó al gigante. Y el resultado, todos lo sabemos.
Físicamente, circunstancialmente, ¿David podría haber vencido a Goliat? Pues no. ¿Qué necesitaba hacer? Solo salir. O sea, lo único que necesitaba David era agarrar la onda. Ahora, esto sigue pasando hoy en día, mi hermano. Goliat sigue viniendo a tu vida, porque la Biblia dice que Satanás viene para robar, matar y destruir. ¿A quién? A ti. Y déjame darte un dato curioso. Goliat medía 6 codos de altura. ¿Cuántos? 6. Luego, ahí en la Biblia se describe toda su, pues no sé cómo se llame, su equipamiento de guerra. ¿Y sabes cuántos componentes había en su componente de guerra? ¿Cuántos componentes había en su equipo de guerra? 6. Y luego dice que su lanza estaba hecha de hierro y ese hierro pesaba 600 ciclos. 6, 6, 6. ¿Se te hace conocido? Todos los días, mi hermano, todos los días te salen al encuentro Goliats de parte de Satanás que te quieren robar, matar o destruir. Dios quiere protegerte, bendecirte y hacer lo sobrenatural, pero te necesita a ti, un David o una Esther, que haga su parte primero. Amén. Lo importante ahora es que te quieras asociar con Dios en tu vida. Y esto incluye lo personal y lo ministerial. Y si tú te quieres asociar con Dios para ver lo imposible, solamente se necesitan 3 little things. Hoy vengo muy internacional porque anduve en Europa, ¿no? Solo se necesitan 3 cositas. Primera cosita. Si tú no me estás poniendo atención, grita, ¡amén! Eso. Primera cosita que necesitas es dominar a la pequeña vocecita que llevas dentro que se llama ego. Porque esa vocecita todos los días, a toda hora nos está diciendo, ¿cómo sufres? Solamente concéntrate en lo que tú quieres. Concéntrate en lo que tú necesitas. Tú eres valioso. Nadie más va a ver por ti. Primero tú, luego tú y al último tú. Si tú dominas esa vocecita, le vas a empezar a dar prioridad a lo que Dios quiere y necesita. Y esto fue lo que hicieron Moisés, David, Esther, y como consecuencia de olvidarse de lo personal y ver por los demás, fueron bendecidos en lo personal. Pero la verdad es que lo primero que pensamos es en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, no en lo que necesita la iglesia, no en lo que necesita el mundo, no en lo que necesitan los demás, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero. Tienes que dominar esa voz. Lo segundo que necesitas es fe. Fe es creer que Dios existe y que todo lo que dice es verdad. Esa es la fe. Creer que Dios existe y que todo lo que dice es verdad. Y tercero, necesitas tomar la decisión y actuar. Hacer tu parte, hacer lo posible. Mi hermano, el propósito de esta plática es darte herramientas que te lleven a vivir una vida de victoria en medio de este mundo que se sumerge cada vez más en las tinieblas, porque así estaba profetizado. Mi deseo
es que salgas del ordinario y entres a lo extraordinario. Que te encuentres con un Dios poderoso, sobrenatural, que sigue obrando milagros tal y como lo hacía en los tiempos bíblicos. La gente cree que Dios ya cambió, que Dios ya no hace milagros, que ya no puede. Ese es el pensamiento actual, y sabes que Dios lo sabía y lo escribió desde hace cientos de años. Zacarías capítulo 8, versículo 6. Así dice el Señor Todopoderoso al remanente de este pueblo. O sea, ¿quién es el remanente? Pues nosotros, los que vivimos 3000 años después de esta palabra, ¿no? Al remanente de este pueblo podrá parecerle imposible. ¿Cuándo? En aquellos días, o sea, en estos días. Y entonces Dios te hace una pregunta. ¿Crees que también, tú crees que para mí es imposible? ¿Tú crees que ya cambió? ¿Tú crees que ya no puede hacer lo imposible? Dios sigue siendo igual, no cambia. Sigue siendo exactamente igual. La pregunta dice, ¿pero también a mí me parecerá imposible? O parafraseada, ¿tú crees que en ese tiempo, a diferencia de hoy, ya me será imposible? Pues no, es el mismo Dios, es el mismo poder. Yo quisiera que le preguntáramos al Señor, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer primero? Antes de que tú actúes, ¿qué es lo que yo tengo que hacer primero? Y una pista para que tú sepas cuál va a ser la respuesta de Dios es: ¿en qué área de tu vida o de tu ministerio necesitas un milagro? Y justo en esa área, pregúntale a Dios qué es lo que necesito hacer primero. Quiero hacer un par de invitaciones hoy. Primero, hace muchos años, al principio de la historia de la humanidad, un hombre que tenía conexión directa con Dios falló, uno. Y por causa de ese hombre, todo el resto de la humanidad cayó de la gloria de Dios. Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si tú eres descendiente de Adán, estás alejado, completamente separado. Dios no va a hacer nada por ti en ese sentido. Pero entonces Dios ideó un plan y dijo, todos pecaron, todos están separados. Por causa de un hombre, todos fueron maldecidos. Ahora por causa de uno, todos serán bendecidos. Y entonces Él se hizo hombre. Vivió una vida perfecta, sin pecado, lo contrario de Adán. Fue a la cruz y pagó el precio que tú y yo necesitábamos pagar para poder entrar nuevamente a la gloria de Dios. Y entonces a partir de ahí todos los que creen en Él son restituidos en la situación original, es decir, en la relación con Dios, en la vida eterna y en la capacidad de poder actuar en esta tierra haciendo lo posible para que Dios haga lo imposible. A partir de que tú crees en Él, te conviertes en hijo de Dios. Puedes tener sus bendiciones, pero lo más importante de todo es que tendrás vida eterna. Si tú no conoces a Cristo, si tú no lo has invitado a tu corazón para que sea tu Señor y Salvador, la alternativa es horrible. Una es que Dios no actúe en tu vida, pero la otra es peor, que estés toda la eternidad separado de Dios y en sufrimiento. Recibir a Jesús como tu Salvador es gratis. Lo único que tienes que hacer es creer en Él, reconocer tu pecado, creer en Él, invitarlo a tu corazón. Si tú quieres hacerlo, cierra tus ojos un momento y dile: Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Salvador y mi Señor. Entra a mi corazón.
perdona mis pecados y te doy gracias por hacerme tu hijo y por la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración o vienes por primera vez, queremos darte un pequeño regalito. Aquí están dos personas a los lados, tienen ese regalito, es gratis, no hay compromiso, no hay que hacer nada. Y van a ir caminando hacia atrás. Si tú vienes hoy por primera vez o hiciste esa declaración, nada más sale una ceñita así muy discreta y ellos te la entregarán en tu lugar. Quiero hacer otra invitación. Quiero hacer una segunda invitación. Si tú quieres que Dios actúe en lo sobrenatural en tu vida, ponte de pie. O si tú necesitas que Dios actúe en lo sobrenatural en tu vida, ponte de pie. Y te voy a pedir una sola cosita, súper sencilla. Cierra tus ojos, hazle una pregunta a Dios y después te quedas en silencio tratando de escuchar qué te dice. Y la pregunta que le vas a hacer es: Señor, ¿qué es lo que necesito hacer primero para que tú hagas lo sobrenatural? ¿Qué es lo que necesito hacer primero para que tú hagas lo imposible? Hazle la pregunta y espera un momento a la respuesta.
Escucha mi adoración y desciende, recibe mi amor, Señor, y desciende. Espíritu Santo, desciende, Señor, y trae la respuesta a cada uno, Señor, a la pregunta personal de cada uno, Señor. Que tú hables, que tú reveles, que tú ilumines, Señor, qué es tu voluntad, qué es lo que quieres que cada uno, que yo haga primero, para que tú, Señor, hagas el milagro. Te doy gracias por esta congregación, Señor. Yo la bendigo en tu nombre. Declaro, Señor, que sobre ellos vendrán tiempos sobrenaturales, milagros, prodigios. Veremos, Señor, en todos aquellos que creen en ti y han confiado en ti, Señor. Y que tú, Señor, harás prosperar su camino en todas las áreas, en el nombre de Jesús. Si no has recibido todavía una respuesta de Dios, no te preocupes, sigue escuchando. Tal vez te conteste al rato, en la tarde, mañana, en la noche, en un sueño. No lo sabemos, pero te va a contestar. Y si tú tienes hoy una necesidad en cualquier área, sea física, espiritual, emocional, puedes pasar aquí al frente y oraremos por ti. Los demás podemos seguir tratando de escuchar lo que Dios tiene para nosotros.